Durante décadas, una imagen definió la mayor amistad de Hollywood. Dos hombres riendo mientras saltaban de un acantilado, desafiando a la muerte con una sonrisa. Pero detrás de ese momento icónico de Butch Cassidy y Sundance Kid, había una historia que el mundo nunca conoció. Fue un vínculo de 50 años construido no solo en sets de rodaje y fama compartida, sino también en batallas privadas y tragedias tácitas. Ahora, después de años de silencio, la verdad finalmente está saliendo a la luz. No de tabloides o libros de revelaciones, sino del único hombre que lo vivió, Robert Redford. Antes de ser Butch y Sundance, eran solo dos chicos de extremos opuestos de Estados Unidos que vivían vidas completamente diferentes. Uno seguía las reglas, el otro las rompía. Uno fue moldeado por el orden y el deber, el otro por la rebelión y la inquietud. Sus caminos nunca debieron cruzarse. Sin embargo, se dirigían hacia el mismo destino. La historia de Paul Newman comenzó en los tranquilos y cómodos suburbios de Shaker Heights, Ohio. Nacido el 26 de enero de 1925, era hijo de Arthur Newman, copropietario de una exitosa tienda de artículos deportivos. Era una vida estable de clase media, y desde muy joven, Paul mostró una chispa creativa. Con solo 7 años, interpretó al bufón en una producción escolar de Robin Hood. A los 10, actuaba en el Cleveland Playhouse, una clara señal del talento que estaba esperando ser descubierto. Su camino parecía claro y directo, producto de su educación organizada y moral. Pero entonces el mundo entró en guerra y la vida de Paul Newman cambió para siempre. En 1943 se alistó en la Marina de los E.U. con la esperanza de convertirse en piloto. Fue enviado al programa Navy F-12 en la Universidad de Yale, pero un examen físico de rutina reveló un secreto que sus famosos ojos azules habían estado ocultando. Era daltónico. Su sueño de volar había terminado. En cambio, fue entrenado como operador de radio y artillero de cola para bombarderos torpederos. Estacionado en el Pacífico, su unidad, el operador de radio de aviación Newman, de tercera clase, fue asignado al portaaviones USS Bunker Hill, justo antes de la brutal batalla de Okinawa. Entonces el destino intervino. El día en que estaban programados para volar, el piloto de Newman desarrolló una grave infección de oído, dejando en tierra a toda la tripulación. El resto de su escuadrón voló al portaaviones sin ellos. Días después, el USS Bunker Hill fue alcanzado por 2 aviones kamikaze, y los hombres con los que se habían entrenado sufrieron pérdidas devastadoras. Paul Newman sobrevivió gracias a un simple dolor de oído. Ese roce con la muerte, ese momento de pura suerte, permanecería con él por el resto de su vida, moldeando al hombre en el que se convertiría. Mientras Newman aprendía sobre el deber y el destino en la Marina, Robert Redford estaba aprendiendo un conjunto diferente de lecciones en las calles de California. Nacido en Santa Mónica el 18 de agosto de 1936, su infancia estuvo lejos de la tranquila estabilidad de Shaker Heights. Su padre trabajaba largas horas, primero como lechero y luego como contador, y la familia se mudó a Van Nuys, un lugar que Redford luego llamó un mar de barro cultural. Era un chico inquieto, pecoso, que se sentía atrapado por el aburrimiento de la vida suburbana. Para escapar se convirtió en un rebelde, escalando edificios y robando tapacubos, solo por la emoción. Pero su espíritu rebelde fue puesto a prueba temprano. A los 11 años, Redford contrajo un caso leve de polio. No fue lo suficientemente grave como para meterlo en un pulmón de acero,
pero sí lo suficiente como para dejarlo postrado en cama durante semanas, un período de quietud forzada para un niño que solo quería moverse. Esta experiencia, esta batalla temprana, solo alimentó su deseo de acción y aventura más adelante en la vida. Sobresalió en los deportes y obtuvo una beca de béisbol para la Universidad de Colorado. Pero su vena rebelde lo siguió. Empezó a beber, a faltar a clases y, finalmente, fue expulsado del equipo, perdiendo su beca. Perdido y desilusionado, vagó por Europa, tratando de encontrarse como pintor antes de finalmente aterrizar en Nueva York para estudiar actuación, una profesión que una vez pensó que era ridícula. Un hombre fue un héroe de guerra que escapó por poco de la muerte y regresó para estudiar teatro, con la ley de reajuste para veteranos. El otro era un desertor universitario y un autodenominado forajido que tropezó con la actuación. Eran dos caras de la moneda estadounidense, forjadas por fuegos completamente diferentes. Y en Hollywood, sus dos mundos estaban a punto de chocar. En 1968, Paul Newman era más que una estrella de cine. Era un icono, con películas como El Buscavidas y La leyenda del indomable. Era uno de los nombres más importantes del mundo. Robert Redford, por otro lado, era un desconocido relativo. Su mayor mérito fue protagonizar junto a Jane Fonda la comedia romántica Descalzos en el parque. Era un actor que trabajaba, pero estaba lejos de ser una estrella. Entonces llegó un guión llamado Butch Cassidy y Sundance Kid. Redford lo leyó y supo al instante que el papel de Sundance Kid era perfecto para él. Aprovechó ese espíritu inquieto de forajido que había llevado consigo toda su vida. Pero el estudio, 20th Century Fox, tenía otros planes. Querían una estrella tan grande como Newman para interpretar a Sundance, y Redford no estaba en su lista. El director, George Roy Hill, luchó por él, pero el estudio no cedió. Obligaron a Hill a reunirse con otros actores de renombre, pero él sabía que Redford era el indicado. El punto muerto continuó durante meses. El estudio intentó todo para mantener a Redford fuera de la película. Finalmente, todo se redujo ya a un hombre: Paul Newman. Tenía el poder de hacer la película y tenía el poder de elegir a su coprotagonista. Él y Redford se reunieron en el apartamento de Newman en Nueva York. Newman escuchó las preocupaciones de los estudios y luego tomó una decisión que no solo cambiaría la carrera de Redford, sino que también forjaría un vínculo de lealtad que duraría toda la vida. Se enfrentó a los jefes del estudio y les dijo que quería trabajar con un actor, no solo con otra estrella. Puso su propia reputación en juego por un hombre que apenas conocía. Redford diría más tarde que no sabía cuántas personas en Hollywood habrían hecho eso. La mayoría habría escuchado a sus agentes o a los poderes del estudio. Pero Newman era diferente. Su apoyo fue la única razón por la que Redford fue elegido para la película. Fue un acto de integridad que Redford nunca olvidó. Dijo: «Siempre sentí que le debía eso a Paul». Este momento se convirtió en la base de su amistad. No se trataba de fama o dinero. Se trataba de respeto por el oficio. Newman vio algo en Redford que el estudio no vio. Una dedicación compartida al trabajo que iba más allá de la superficie de Hollywood. El estudio finalmente cedió, pero con una última condición. Dado que Newman era la estrella más grande, insistieron en cambiar el título. La película originalmente se llamaba The Sundance Kid y Butch Cassidy, pero para complacer al estudio, invirtieron los nombres, poniendo primero el personaje de Newman. Era un pequeño precio a pagar. Los dos hombres finalmente se unieron en la pantalla y nació una asociación legendaria.
En el set de Butch Cassidy, y más tarde El golpe, su amistad adquirió un ritmo único. Cuando las cámaras rodaban, eran los máximos profesionales. Ambos hombres provenían de un entorno de teatro y televisión en vivo y compartían un profundo respeto por el oficio de la actuación. Newman era conocido por estar intensamente involucrado y le gustaba mucho ensayar. Pasaban horas profundizando en sus personajes, desafiándose mutuamente para mejorar cada escena. Pero en el momento en que el director gritaba «¡Corten!», una dinámica diferente tomaba el control. Eran, como describió Redford, actores fundamentalmente estadounidenses, llenos de irreverencia, diversión y un deseo constante de superación. Su relación en el set tenía su propio conjunto de reglas. Redford tenía que reírse de todos los chistes horribles de Newman, y Newman tenía que tolerar que Redford llegara 10 o 15 minutos tarde todo el tiempo. Newman incluso le dio a Redford una almohada bordada con la frase «La puntualidad es la cortesía de los reyes», bromeando diciendo que su amigo había perdido su puntualidad en algún momento entre su primera y segunda película. Esta rivalidad lúdica era su forma de mantenerse con los pies en la tierra. En un mundo que los trataba como íconos, necesitaban una forma de recordarse mutuamente y a sí mismos que eran solo dos tipos. Redford explicó que si eres visto como un ícono, necesitas un mecanismo para derribarte y mantener el equilibrio. Para ellos, ese mecanismo era una guerra de bromas épica y de larga duración. La más legendaria de estas bromas giraba en torno a la pasión de Newman por las carreras de autos. Después de filmar Butch Cassidy, Newman tomó prestado un Porsche, que era propiedad de Redford, para dar una vuelta y se enamoró instantáneamente de las carreras. Se volvió realmente bueno con reflejos increíbles, pero hablaba tanto de ello que volvió loco a Redford. Entonces, para el 50 cumpleaños de Newman, Redford decidió enviar un mensaje. Fue a un depósito de chatarra en Connecticut. Encontró una carrocería de Porsche completamente demolida. La hizo envolver para regalo con una cinta y la entregó en el porche de Newman, con una nota que decía «Feliz 50». Newman nunca dijo una palabra al respecto. Durante semanas solo hubo silencio. Entonces Redford llegó un día a su casa alquilada y encontró una caja gigantesca e imposiblemente pesada en medio de su sala de estar. Era tan pesada que había abollado las tablas del piso. Dentro estaba el Porsche aplastado en un cubo sólido de metal fundido. Newman se había vengado. Pero Redford no había terminado. Hizo transportar el bloque de metal a un amigo escultor y le encargó una obra de arte. Lo describió como una escultura realmente fea. Luego hizo que la dejaran secretamente en medio del prístino jardín de Paul Newman. Hasta el día en que murió Newman, ninguno de los dos hombres se habló nunca una sola palabra sobre el Porsche, el cubo o la escultura. La broma era tan perfecta que cualquier palabra la habría arruinado. Era un testimonio de una amistad que, como dijo Redford, no necesitaba muchas palabras. Mientras el mundo veía la risa, las bromas y la magia en la pantalla, se estaba formando una conexión más profunda y sombría entre los dos hombres, arraigada en una especie de tragedia paralela que poca gente conocía. Tanto Robert Redford como Paul Newman cargaban con una carga privada que definiría en secreto sus vidas. Ambos hombres perdieron un hijo. En 1958, un joven Robert Redford se casó con Lola Van Wagenen, una estudiante universitaria de Utah. Apenas estaban comenzando
viviendo una vida tranquila lejos del resplandor de Hollywood. En septiembre de 1959 nació su primer hijo, un hijo al que llamaron Scott Anthony Redford. Pero su alegría fue trágicamente efímera. Apenas 2 meses y medio después, el 17 de noviembre de 1959, su hijo murió de síndrome de muerte súbita del lactante, o SMSL. Fue un golpe devastador, una angustia privada de la que Redford rara vez habló públicamente. Él y Lola se quedaron llorando una pérdida inimaginable, mucho antes de que él se convirtiera en Sundance Kid. Casi 2 décadas después, la tragedia golpeó a la familia de Paul Newman de una manera dolorosamente similar. Newman tuvo un hijo de su primer matrimonio con Jackie Witt, y su nombre también era Scott. Scott Newman creció a la inmensa sombra de su padre, famoso en todo el mundo. Intentó seguir sus pasos, convirtiéndose él mismo en actor, pero luchó con la presión de ser el hijo de Paul Newman. Una vez dijo: «Es un infierno ser su hijo. No tengo sus ojos azules, no tengo su talento, no tengo su suerte, no tengo nada. Ese soy yo». El 20 de noviembre de 1978, a la edad de 28 años, Scott Newman murió de una sobredosis accidental de alcohol y drogas. La pérdida envió a Paul Newman a una espiral de culpa que lo perseguiría por el resto de su vida. En una memoria póstuma, confesó sus más profundos remordimientos. Seguía pensando que estaba pasando por una fase de mal juicio adolescente. Newman escribió: «Nunca pensé que sería fatal». Se cuestionaba sin cesar, preguntándose si había algo que pudiera haber hecho. ¿Había alguna forma en que pudiera haberle dicho que no tenía que ser como yo, que no tenía que hacer cosas machistas y que podía ser él mismo? El dolor era tan profundo que admitió: «Muchas son las veces que me he arrodillado y he pedido perdón a Scott». Este dolor tácito se convirtió en el combustible oculto de una misión compartida que llegaría a definir la segunda mitad de sus vidas. A medida que envejecían, tanto Newman como Redford se centraron cada vez más en una creencia compartida. Como dijo Redford: «Si tienes la suerte de tener éxito, debes devolver algo». Para ambos hombres, esto no era solo una buena idea. Era un principio rector. Utilizaron su fama y fortuna para construir legados que durarían más que cualquier película, y lo hicieron luchando por la independencia. Para Paul Newman, el camino para retribuir comenzó en su propia cocina. Comenzó a embotellar su aderezo casero para ensaladas, para regalarlo a sus amigos. Se hizo tan popular que él, junto con su amigo E.H. Ochsner, decidieron convertirlo en un negocio llamado Newman Sound. Desde el principio, Newman hizo una promesa: donaría el 100% de las ganancias a obras de caridad. Esta decisión le dio completa independencia financiera de Hollywood para financiar las causas que le importaban. A lo largo de los años, Newman Sound ha donado cientos de millones de dólares a miles de organizaciones benéficas. Su proyecto más personal surgió directamente de su dolor personal. En 1988, fundó el Hole in the Wall Gun Camp, un lugar donde los niños gravemente enfermos podían escapar de sus tratamientos y simplemente ser niños. Era un lugar de diversión y travesuras construido en memoria de un hijo que no pudo salvar. El campamento se convirtió en Serious Fun Children's Network, una comunidad global de campamentos que ha ayudado a cientos de miles de niños y sus familias. En este trabajo,
Newman no era un actor interpretando a un héroe. Era un héroe de verdad. Mientras Newman construía un legado de caridad, Robert Redford construía un legado de arte. Se había cansado del sistema de estudios de Hollywood, que sentía que sofocaba la creatividad e ignoraba las voces únicas. Entonces, en 1980 fundó el Instituto Sundance en Utah. Su objetivo era crear un espacio donde los cineastas independientes pudieran desarrollar sus proyectos y nutrir su talento, libres del control del estudio. Esta iniciativa dio lugar al Festival de Cine de Sundance, que se ha convertido en la plataforma más importante para el cine independiente en el mundo, lanzando las carreras de innumerables directores y escritores. Así como Newman creó independencia financiera para su filantropía, Redford creó independencia artística para una nueva generación de narradores. Estaban librando batallas paralelas, utilizando su éxito para empoderar a otros. Y a través de todo, se apoyaron mutuamente. Aparecieron en los eventos del otro y se ayudaron económicamente. Era una asociación silenciosa construida sobre un entendimiento compartido de que su verdadero propósito se extendía mucho más allá de la pantalla de cine. Durante años, los fanáticos clamaron por una tercera película. ¿Por qué el mejor dúo de Hollywood nunca volvió a trabajar juntos después del golpe? La verdad es que no fue por falta de intentos. Durante más de 13 años, Redford, Newman y el director George Roy Hill buscaron activamente otro guión que pudieran hacer juntos. Pero el listón se había puesto increíblemente alto. Sabían que habían capturado un rayo en una botella 2 veces y se negaron a hacer una tercera película solo por el dinero o la nostalgia. No pudieron encontrar una historia que fuera lo suficientemente especial como para estar a la altura del legado de Butch Cassidy y el golpe. Estuvieron cerca solo una vez. A fines de la década de 1990, Redford adquirió los derechos del libro de Bill Bryson, A Walk in the Woods, una historia sobre 2 viejos amigos que se reconectan mientras caminan por el sendero de los Apalaches. Parecía perfecto. Una historia tranquila, impulsada por personajes para 2 íconos envejecidos. Redford le llevó el proyecto a Newman, pero para entonces la salud de su viejo amigo estaba fallando. Newman sintió que era demasiado viejo y no era físicamente capaz de manejar las exigencias del papel, y lo rechazó con pesar. Solo aparecería en una película más de acción real, Camino a la perdición, antes de retirarse. La oportunidad se perdió para siempre. En los últimos meses de la vida de Newman, mientras luchaba contra el cáncer, Redford fue a visitarlo a su casa en Connecticut. Él sabía el trato, y Newman sabía el trato. El final estaba cerca, pero no hablaron de ello. No había necesidad de despedidas llorosas o grandes discursos. En cambio, se sentaron y hablaron sobre lo que tenían en mente, las próximas elecciones, la política y lo que se debía hacer en el mundo. Su amistad fue real y presente hasta el final. Paul Newman falleció el 26 de septiembre de 2008, a la edad de 83 años. El mundo lloró la pérdida de una leyenda. Los homenajes llegaron de todos. Pero la declaración que más importaba vino de su amigo más antiguo. Fue corta, simple y poderosa. Robert Redford dijo: «Hay un punto en el que los sentimientos van más allá de las palabras. He perdido a un verdadero amigo. Mi vida y este país son mejores por haberlo tenido». Al final, de lo que Robert Redford finalmente habló, no fue de una disputa oculta o de un oscuro secreto de Hollywood.
Fue la silenciosa historia de 50 años de una hermandad forjada en un acto de lealtad, probada por la fama y profundizada por un dolor que solo ellos podían entender. El mundo vio a 2 estrellas de cine, pero Redford vio a un hermano. Y en un mundo de celebridades fugaces, su verdadero legado duradero no está solo en las películas icónicas que hicieron, sino en la rara y real amistad que compartieron.